Proxémica. Características. Los espacios que mantenemos entre nosotros dicen mucho sobre nuestra manera de pensar. Las diferencias culturales entre países son muy notables en muchos patrones de conducta interpretables desde la proxémica. Alrededor de los años 50 del siglo XX, estudiosos de las ciencias sociales, entre ellos el antropólogo Edward T. Hall, aplicaron el modelo que etólogos como Thomas Henry Huxley o Konrad Lorenz habían propuesto para el mundo animal al estudio de la comunicación en los seres humanos. El origen y su implementación en la modernidad. La palabra proxemia proviene del latín proximus, que significa próximo o cercano. El antropólogo Edward T. Hall es quien acuñó el término proxémica, ideando un sistema de notación. La notación es un sistema de símbolos y convenciones utilizados para representar, comunicar o registrar información de manera sistemática y estructurada. Este método de expresión simplifica conceptos complejos y permite la transmisión eficiente de ideas en diversos campos. Para transcribir el comportamiento proxémico. La define como el estudio de la forma en que un hombre, de manera inconsciente, estructura su microespacio, la distancia interpersonal en las interacciones diarias, la organización del espacio, sus casas y el diseño de sus ciudades. La disciplina. La proxemia o proxémica es una disciplina o rama de la semiótica dedicada al estudio de la organización del espacio en la comunicación humana. Más concretamente, la proxémica estudia las maneras que siguen las personas a la hora de estructurar y utilizar el espacio. Es decir, se dedica a estudiar las relaciones de proximidad y alejamiento entre las personas y objetos durante la interacción, así como las posturas y la presencia o ausencia de contacto físico. De esta manera, también estudia el significado de estos comportamientos. En otras palabras, tiene que ver con la manera en que el ser humano emplea y percibe su espacio físico, su intimidad personal, y cómo y con quién lo utiliza. Además, la proxémica está relacionada con las culturas y la territorialidad, es decir, la estructuración de los espacios y de la distinta percepción de ellos, como el análisis de la influencia en el comportamiento comunicativo. Marco teórico. La proxémica está relacionada con la etnometodología, disciplina de la sociología interpretativa americana iniciada por el sociólogo Harold Garfinkel en los años 50. La etnometodología analiza aquellos métodos con los que los miembros de una comunidad sociocultural organizan y manejan sus actividades cotidianas y dan sentido a las situaciones. Esta realidad social se construye, se negocia, se mantiene o se cambia, no se descubre, sino que se interpreta. Se trata de la disciplina que más ha avanzado en el estudio de la estructura de las interacciones, a partir de la cual se deriva el análisis de las conversaciones. Además, la proxémica se encuentra dentro de la comunicación no verbal, junto con el paralenguaje, la kinésica y la cronémica. La comunicación no verbal se trata de todo aquello que transmitimos a otra persona y que no sea por medio de las palabras, es decir, mediante elementos como los gestos o la mirada. La comunicación no verbal es multicanal, inconsciente, convencional, casi nunca es aislada y está sujeta a las diferencias culturales. Según el Centro Virtual Cervantes, la comunicación no verbal abarca todos los signos y sistemas de signos no lingüísticos que comunican o se utilizan para comunicar. ¿Qué es la proxemia o proxémica? Para explicar con más detalle en qué consiste la proxemia, vamos a recordar que la comunicación humana es un sistema muy complejo. En términos básicos consiste en comprender y utilizar un conjunto de signos y símbolos para transmitir cierta información, por ejemplo, ideas, sentimientos, opiniones, emociones, estados de ánimo, etc. Es decir que, el proceso y la capacidad de comunicarnos no se reduce a las habilidades lingüísticas, como el ser capaces de hablar o de comprender alguna lengua, sino que implica un conjunto de acciones mucho más complejas en las que siempre participa nuestro cuerpo. El esquema estándar y más básico de la comunicación incluye dos personajes principales, un emisor y un receptor, que son quienes emiten, codifican y reciben un mensaje. Video producido por Enki Soto Núñez.